Le aprecio al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, que nos tome esta llamada telefónica. Gobernador, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte. Igualmente, gobernador. Primero, déjame preguntarte cómo estuvo la reunión, qué visión te llevas. Hay por ahí, pues, crónicas que a veces hasta chocan un poco en la prensa. Hay quien dice que se puso un poco ríspido el tema en algún momento. El trasfondo también de la misma. Cuéntanos, ¿cómo la viste? Fíjate, Luis, que las expectativas eran muy grandes. Hay Ujú. que tomar en cuenta que llevábamos pues, más de 5 meses siguiendo esta reunión con el señor presidente de la República, muchos de los gobernadores ahí presentes, pues habíamos generado pues, muchas inquietudes, peticiones, inclusive propuestas para poder enfrentar la problemática en la que atraviesa hoy en día el país. Y pues desafortunadamente, si bien es cierto, se tuvo el tiempo para hacer las propuestas, peticiones y opciones de cambios de políticas públicas o algunas que se llevaran a cabo en conjunto para enfrentar el serio problema de la pandemia, el problema económico, entre otros, pues no hubo tal respuesta. Y yo lo he mencionado y lo digo con mucho respeto. Yo siento que alguien está engañando al señor presidente de la República, le está pasando mal los datos, porque lo que escuchamos ahí no está pegado a la realidad que está viviendo el país. Por un lado, previo a que la presencia del presidente, el secretario de Hacienda nos da una radiografía de la situación económica que vive México, situaciones complejas, difíciles, que se tienen que tomar todas las medidas correspondientes para poder amortiguar la segunda ola, que sabemos que ya la tenemos, que es el problema económico, pero una vez que se hicieron las propuestas por parte de los gobernadores, que por cierto no le respondió a ninguno de estos, escuchamos al presidente de la República hablar de que ya se había reactivado la economía, que ya había mayor consumo, que se estaba atendiendo muy bien ya el tema de la pandemia, cuando el mismo genio encargado de poder dar a conocer la situación del coronavirus, de la pandemia en nuestro país, señaló que si se llegaba a 60,000 muertos por COVID, sería un escenario catastrófico. ¿Qué quiere decir con esto, Luis? Que en los próximos días será una catástrofe aquí en el país, que fue precisamente el resultado de malas políticas públicas para poder contener la pandemia. En pocas palabras, de veras que yo cuando se terminó el evento, yo vi y platiqué con muchos gobernadores y salieron con muy mal sabor de boca porque no estamos viendo opciones viables para sacar adelante el país. Todos con sí sentí mucha de poder aportar, de ayudar, talentos, recursos, inclusive mes para poder escuchamos cosas muy diferentes a las que esperábamos. O sea, fue una reunión en donde el presidente habló de otros datos, que todo va muy bien, que ahí la llevamos, que ya poco a poco vamos a salir. Pero no solamente eso, Luis, escuchamos datos de donde se habla y se presume que vamos a romper récord histórico de remesas, cuando durante 18 años escuchamos que presumir las remesas era un indicador que la economía no iba mal, iba súper mal. Hablar de las remesas que llegaran a nuestro país quiere decir que las políticas públicas en materia económica eran un fracaso. No lo digo yo, lo escuchamos durante 18 años, Luis. ¿Sí? Eso es lo que, y ahora resulta que con bombo y platillo dicen, eso vamos a romper récord histórico para en recibos de remesas de nuestros connacionales, que por cierto se están partiendo el lomo, sabemos, del otro lado de la frontera, pero pues son situaciones contradictorias a la realidad de la que estamos viviendo. Dime, a ver, ahí el tema económico, otros datos, y el tema de salud, lo que dijo ahí Hugo López-Gatell en torno a que los 60,000 muertos serían una catástrofe. Primero iban a ser 6,000, ahorita ya van en 60,000 y ya tratan de disminuirlo a cada rato. Hay un problema ahí con las cifras, hay un choque evidente por el tema de los semáforos. ¿Qué nos dices? ¿En salud qué pasó? Pues en salud lo que pasó es que hubo propuestas ahí para poder pues hacer una mezcla de recursos, pero sobre todo de acciones en cada uno de los estados. El comportamiento de la pandemia es similar, pero nunca va a ser igual.
lo hemos platicado, la frontera tiene otro comportamiento por la vecindad con Estados Unidos, hay otros estados que no llevan a cabo el número que recomienda la Organización Mundial de la Salud de hacer las pruebas necesarias, la capacidad de camas, de ventiladores, el número de especialistas y doctores y enfermeras que hay en el país y que se requieren probablemente más y que desafortunadamente muchas han muerto por diferentes motivos o por falta de equipo, entre muchas otras cosas, pero no vemos con claridad o no escuchamos con claridad realmente el día de ayer opciones, pero donde sí yo sentí mucha voluntad política, de veras, Luis, por parte de los gobernadores, ansiosos de decir, aquí estamos aquí para apoyar. También se habló del pacto fiscal y de la ley de organización fiscal, por ahí nos dieron una lucecita de esperanza, seguramente pues para tranquilizar a muchos que sabemos que pues esto se va a convertir en un catálogo de buenas intenciones y van a patear el bote, como coloquialmente se dice, y al final del día sí también dijo el señor presidente de la República que no estaba dispuesto a mandar más recursos a los estados de los que ya nos corresponden. O sea, rásquense con sus uñas. Arrásquense con sus uñas. Bueno. Y nos dice, lo que sí es que sí les va a llegar puntualmente. Pues puntualmente, pues es su obligación. Sí, bueno. Es dinero de la federación. Y la mayor recaudación que se hace en los estados, como el caso de Tamaulipas, que es el segundo estado que más recaudación tiene de impuestos para la federación, y donde pues no ha habido reciprocidad al respecto. Entonces, sí fue una reunión difícil, compleja, a pesar de que hay quienes quieren seguir con las simulaciones, con las mentiras, con los engaños. Porque también me llamó mucho la atención el timing de las filtraciones de todo. Por un lado, días antes se filtra el video con el asunto ahí que tiene que ver con sobornos que recibió un exsecretario técnico del Senado y otra persona que trabajaba en el Senado. Y luego, ayer se filtra eso de las 5 de la tarde, terminando por ahí la reunión, la denuncia completita de Emilio Lozoya, en donde, por cierto, te señalan, gobernador. A petición expresa, ¿eh? ¿De quién? Del presidente, él fue el que hizo la petición. Hoy saquen ese video, pues yo creo que ya no les daba la situación que se está viviendo el país, y por supuesto que requieren de acciones distractoras para desviar la atención de la realidad. Pero a ver, siendo muy claro sobre ese tema y esos señalamientos que hace, son tan reales como aquella mañanera que escuchamos, que ya se había aplanado la curva y que se había domado la pandemia. Esa es la realidad de esas declaraciones de ese criminal confeso de Lozoya, que lejos de estar libre debe estar detrás de las rejas por toda la corrupción que manejó cuando fue director de Pemex. Todo esto se va a esclarecer, Luis, a mí no me queda la menor duda. Todo cae sobre su propio peso. Quieren judicializar la política. Eso es lo que están tratando de hacer. Pero ¿sabes qué? No les va a dar. Y ellos lo saben que no les va a dar. La pregunta es, ¿qué novela sigue después? Dice Lozoya que fuiste tú con Lavalle, con García, con Pancho Domínguez, perdón, y con otros senadores, que ibas constantemente a la oficina y que ahí le exigían los recursos y que les dieran más dinero porque si no iban a reventar la reforma energética. Pero eso es falso, de toda falsedad. ¿Nunca estuvieron en esa oficina? Tuvimos reuniones con el secretario de Energía, con el director de la Comisión Federal de Electricidad, en algunas ocasiones con este señor Lozoya, que por cierto se le veía siempre las malas intenciones de querer meterle mano a la reforma para beneficio personal. Pero quiero nomás recordarte algo a ti y a tu auditorio. La reforma energética no es la reforma del PRI, ni siquiera la que presentó Peña Nieto. Yo reto a cualquiera que analicen el diario de los debates. Hubo más de 800 modificaciones al mismo. Esta es la reforma de Acción Nacional que nos negó el PRI en el 2008. Y yo no engañé a nadie, Luis. Desde el 2012 era parte de nuestra plataforma, fue una de mis principales propuestas durante la campaña del Senado de la República aquí en Tamaulipas, por una sencilla razón. Sabía y estoy consciente que uno de los estados más beneficiados con eso es mi estado, el estado energético por excelencia. Y a pesar de que algunos piensan que nos vamos a echar para atrás, yo lo digo con firmeza,
voy a defender esa reforma porque al defenderla estoy defendiendo los intereses de los tamaulipecos, porque hemos traído inversión extranjera, por eso ocupamos el tercer lugar a nivel nacional el último trimestre del año pasado, por eso es que se está generando riqueza y desarrollo, falta mucho por hacer, pero estoy convencido que hicimos lo correcto en nuestra reforma. Ahora resulta que le pagaron a legisladores por algo que ya era nuestro, que ya estábamos convencidos porque era nuestra reforma. Es un verdadero Yo te veo hoy en varios... Va a salir a relucir. Y no hay arma, Luis, si me permite, por favor, no hay arma más poderosa que la verdad misma. Yo te veo, eso es lo que va a prevalecer. Veo tu nombre escrito en varios medios de comunicación, de repente el señalamiento, la fotografía, el asunto de querer llevar el tema hacia algún molino muy particular. Son muchos los implicados, está creo que hasta la abuelita de Batman en algún punto en la denuncia. En algún momento sale. Eso llama mucho la atención, pero eres un gobernador que ha sido crítico, muy crítico de muchas cosas en la Cuarta Transformación, y de ahí que venga quizá pues una andanada de señalamientos hacia tu persona, hacia tu gobierno, y ahí quiero hacerte por eso esta pregunta. No recibieron dinero, tú no recibiste dinero, pero al menos dos tipos que trabajaban en el Senado y que estaban cercanos a panistas sí recibieron dinero. ¿Por qué? Serán ellos los que en un momento dado tendrán que esclarecer qué es lo que estaban haciendo ahí y por qué recibieron ese dinero. Pero de ese video, que por cierto pues no les ha funcionado muy bien porque pues ya comparándolo con el otro que es del señor de las ligas, que por cierto pues todos pensamos sí iba a traer grandes complicaciones porque era una gente muy allegada al entonces jefe de gobierno y es una bomba. Pues yo creo que no fue tanto, ¿verdad? Porque pues ya sabemos qué es lo que pasó a través de los años y en este caso pues no tuvo ese efecto que ellos querían. Ellos hablan de 18 horas de videos, pues yo ya estoy esperando con palomitas para verlas todas, a ver cuáles son esas 18 horas de videos que dicen que salen políticos ahí agarrando dinero. Uh-huh. Con este video quieren construir una novela, quieren construir una historia para poder desviar la atención de la realidad. Pero te repito, Luis, todo va a caer sobre su propio peso. La pregunta es, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué otra historia ahora van a inventar para querer desviar la atención de los verdaderos problemas que aquejan a los mexicanos? Tanto el problema del coronavirus, que por cierto, estamos por entrar a una situación catastrófica. No lo dijiste tú ni yo, sí. Lo dijo el genio de Gatell. Vamos a entrar a una verdadera catástrofe al llegar a 60,000 muertos de este gobierno por los malos manejos del coronavirus. Hoy son 58,000. ¿Qué historia más van a sacar cuando ya no les dé esta mentira del criminal confeso de Lozoya? A ver, hay un Ricardo Anaya que habló ayer en un video y dice que va a demandar a Lozoya. Lourdes Mendoza también ya dijo que va a demandar a Lozoya. Bueno, hasta bolsas salieron, imagínate. ¿Tú? Nada más. ¿Perdón? No. ¿Perdón? Hasta bolsas dicen que salieron. Bolsa Chanel, una bolsa Chanel para Lourdes Mendoza. Digo, ya eso es de veras que no lo puedo ni creer que se hayan atrevido a querer manchar la imagen de una periodista reconocida con ese tipo de situaciones. Ese es el tamaño de la mentira de esta novela que están queriendo construir. Pero ellos van a demandar, ¿tú vas a demandar? Por supuesto que estaremos haciendo lo propio. Y quiero recordarte otra cosa. Sí. Que este criminal confeso Lozoya no solamente operó ahí en Pemex, tiene sus cuentas pendientes acá también en otros estados, o llevó recursos para financiar campañas en Hidalgo, en Veracruz, ¿y dónde crees? ¿En Tamaulipas? En Tamaulipas. A ver, cuéntanos un poco. Según informes, hay una carpeta de investigación donde este señor vino con gente de esa empresa, tal Odebrecht, a financiar campañas, la de Rodolfo Torre Cantú. Y si bien es cierto que anda haciendo sus acuerdos por allá, yo te digo una cosa, aquí en Tamaulipas no hay impunidad. La Fiscalía General de Justicia del Estado sí es autónoma y va a actuar en consecuencia si así amerita y así aplica y se tienen los elementos. Aquí anduvo ese señor utilizando dinero sucio, comprando voluntades para financiar campañas políticas. Entonces, esa es otra historia. Vamos a darle tiempo al tiempo. Le daremos seguimiento. Es que aquí en Tamaulipas
no se va a permitir la impunidad, y mucho menos arreglos perversos como los que están haciendo hoy en día. Y nada más para cerrar, porque digo, ahí vamos a estar muy atentos a ese asunto, esa investigación. Rodolfo Torre Cantú, o sea, al final también todo eso estuvo tan involucrado en temas hasta de homicidio, crimen organizado, y ayer dijiste algo que ha destacado. Ya lo habías dicho antes, ya lo habías dicho inclusive aquí en este espacio, acusando, por ejemplo, al subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, de haber estado en algún momento allá en Tamaulipas con grupos muy vinculados a la delincuencia organizada. Te preguntaría, pues estas denuncias tendrán que ver también con delincuencia organizada, con un asunto que allá en Tamaulipas, por desgracia, también ha acontecido y ha dolido mucho. Por supuesto, y si bien es cierto, hemos tenido avances significativos, y eso no lo digo yo, lo dice el mismo Gabinete de Seguridad Pública, el mismo secretario, el doctor Durazo, ha reconocido los avances que hemos tenido en Tamaulipas en materia de seguridad, pero por otro lado vemos una mano oscura que se desprende en Gobernación y que, bueno, tiene reuniones con grupos del crimen organizado. Ayer la misma secretaria de Gobernación nos dio la razón y dijo, efectivamente, se llevaron a cabo, el presidente se molestó mucho, pero ¿sabes qué? Sí sucedió. Y él tenía conocimiento que con quienes se estaban juntando, tenía órdenes de aprehensión no solamente de la Fiscalía Local, sino también de la Fiscalía General de la República. Se le anticipó y a pesar de eso estuvo en reuniones con ellos. Entonces sí hay algo muy oscuro detrás de todo esto, lejos de abonar precisamente a fortalecer las acciones que estamos haciendo en las diferentes áreas de seguridad por parte de la Federación y los estados. Pues hay individuos en este gobierno que pues pareciera ser que tienen acuerdos con el crimen organizado. Estaremos atentos, gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, gracias por tomarme la comunicación esta mañana y estamos al habla si nos permites. Buen día. Gracias a ti, Luis, y que pase un buen día. Gracias, muy buenos días, son las 8:28.